con lo que nos corresponde, que es la actualidad, por supuesto, y tiene que ver con la parte política social, económica, un poco de todo en realidad, porque vamos a estar charlando con un diputado nacional que representa a la provincia de Buenos Aires dentro del Congreso. Hablamos de Cristian Castillo, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, sí que está conectado con nosotros para dialogar en esta mañana del centro. ¿Cómo le va, Cristian? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Solo una aclaración. Ahora estoy como diputado provincial en la Ah, provincia de Buenos provincial. Aires, no como diputado Bien, nacional diputado desde el día de provincial. diciembre. Corregimos entonces. Cristian, bueno, primero preguntarle, en este caso, bueno, ¿qué balance se ha hecho, sí, dentro de lo que fue este año 2025? Ya estamos en 2026. ¿Ha tenido tiempo de hacer un balance del año anterior de todo lo que ha ocurrido? Bueno, un balance donde la verdad que el año tuvo momentos muy cambiantes, ¿no? Porque hubo un momento donde las protestas de la calle se impusieron en el Congreso y permitieron ver una posibilidad de frenar el plan de ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de Milei. Me refiero a cuando logramos votar las leyes de emergencia en financiamiento universitario, emergencia pediátrica, la ley Garrahan, y la emergencia en discapacidad, ¿no? También se votó lo de jubilaciones, pero en los tres primeros casos los vetos del gobierno lograron ser derrotados a partir de la persistencia de cada uno de los sectores que lo peleó, ¿no? Los jubilados, ni hablar, que estuvieron todos los miércoles, pese a los palos, pese a la represión, pese a la persecución, el colectivo de discapacidad que verdaderamente se organizó a lo largo y ancho de todo el país y bueno, y logró un apoyo muy, muy grande. Y lo mismo podemos decir en el caso de las universidades o en el del Hospital Garrahan, que transformaron su lucha en causa nacional. Pero bueno, pese a eso, pese a ese momento donde, como decía, la fuerza de la movilización logró traspasar los muros del Congreso Nacional, el gobierno que se estaba estrellando logró, mediante el salvataje que le dieron Trump y Scott Bessent y el chantaje hacia la población de que si Milei no ganaba la elección de medio término iba todo a explotar, que ellos iban a sacar la ayuda y el dólar se iba a ir de 1.500, 2.500, 3.000. Bueno, lograron ganar las elecciones y con eso lograr aire para volver a pasar a la ofensiva, que es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Donde quieren hacer pasar una contrarreforma laboral, y enfatizo lo de contrarreforma porque es quita de derechos a los sectores de la clase trabajadora que todavía están bajo convenio, para hacer una transferencia de ingresos desde los laburantes de la clase obrera hacia los empresarios, ¿no? No es otro el motivo de esa contrarreforma que ahora quieren hacer votar en el Congreso y que, bueno, por eso la defienden a capa y espada las cámaras empresarias, y al revés, y los trabajadores están temblando de qué nuevo derecho le van a volver a quitar, ¿no? Así que, como te decía, Sí. el año pasado fue cambiante, pero ahora empezamos este año con una situación de tratar de, bueno, de evitar que continúen estos ataques y además lo que está pasando en la situación económico-social, ¿no? Donde el mercado interno está bastante planchado, donde cierres de empresas, despidos son cosas de todos los días. De hecho, hoy empezamos el día con un corte en la Panamericana de los trabajadores del Lustramax, donde una empresa que viene teniendo ganancias quiere aprovechar el clima de reforma laboral para despedir trabajadores y en todo caso tomar con menos condiciones laborales, con peores condiciones laborales, nuevos trabajadores. Bueno, esa es la situación que estamos enfrentando al comienzo del año, ¿no? Cristian, ¿cuál es hoy, digamos, la realidad, sí, del empleo en Argentina? ¿Ha crecido la informalidad? Y por otro lado, ¿cuál es esta reforma laboral, sí, que se quiere imponer, que se quiere implementar? Digamos, ¿qué implica? Mira, cuando se discutió la ley bases, el gobierno afirmaba que la quita de derechos que ahí se establecía y el perdón a las deudas que tenían los empresarios por tener trabajadores sin registrar, o la quita total de multas hacia el futuro, iba a llevar a un aumento del trabajo registrado.
Nosotros en aquel debate le dijimos que eso no era así, que lo que iban a hacer era al revés, desincentivar la formalización y favorecer la creación del empleo informal. Y esa es la trayectoria que hubo bajo el gobierno de Milei. O sea, se perdieron puestos de trabajo bajo convenios, formalizados, con derechos, con aguinaldo, con vacaciones, y lo único que aumentó fue el monotributo. En general, no producto de un laburo de un contapropista genuino, sino producto del fraude laboral, una modalidad que viene desde la década de los 90 y que nunca se revirtió. Y que está presente tanto en el sector privado como en el sector público, y que es una vergüenza porque es simplemente una forma de fraude, ¿no? Que a un laburante en relación de dependencia lo hacen figurar como si fuese un monotributista. Le hacen pagar el monotributo. Y bueno, y eso te quita el derecho a tener vacaciones pagas, el derecho a cobrar aguinaldo, el derecho a tener licencia por enfermedad o por estudio. Bueno, parte de la protección que establecen los convenios laborales. Y esto es lo que creció, o el trabajo directamente sin registrar. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Y es lo que se viene con la reforma, que el gobierno y las grandes patronales camuflan dentro de un discurso hipócrita, como de que gracias a quitarle derechos a los que todavía los tienen, van a tener derechos a los que no los tienen. Y eso no es verdad. De hecho, hay un estudio de ya hace más de 10 años de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que compara 60 reformas de este tipo hechas en distintos países, y en ninguna lograron ese supuesto objetivo de crear empleo formal con derecho. Y esto es lo mismo. Simplemente lo que vas a hacer es sacarle derecho a los que hoy lo tienen, no para que tengan derecho a los que no lo tienen, sino para que menos tengan derecho. Y en particular en lo que el gobierno ha enviado al Congreso, está el hecho de que te van a bajar las indemnizaciones, no vas a tener horario laboral fijo, con lo cual esto te crea un gran perjuicio. Vos no podés ni siquiera pautar cómo vas a ir a buscar los pibes a la escuela, ni pensar una actividad que quieras hacer cuando salís del trabajo, porque directamente las patronales, con tu dificultad para poder negarte, te van a decir hoy trabajás 12 horas, mañana 10, pasado 3. Bueno, y esto te desorganiza toda la vida, ¿no? O sea, vos estás a la intemperie del deseo del capital y bancátela y no podés tener vida aparte. ¿Esto será motivo de comenzar antes a sesionar? Mirá, lo que va a haber es primero el tratamiento en comisiones en la Cámara de Senadores, y bueno, es la Cámara por la cual empieza el tratamiento de la reforma. Y veremos qué pasa ahí, ¿no? Porque probablemente vaya a haber muchas protestas y movilizaciones el día que se quiera tratar, ¿no? De hecho, se está hablando de un paro con movilización ese día, y yo creo que decenas de miles de trabajadores tienen que estar ese día ahí, porque no puede aprobarse otra quita de derecho como la que están poniendo. Por ejemplo, te imponen que el convenio colectivo ya no es un piso desde el cual vos partís, sino que en cada unidad de producción se puede acordar a la baja, o sea, menos conquistas que las que están establecidas en el convenio colectivo. Imagínate en empresas donde los trabajadores no tienen capacidad de acción. Bueno, es que el convenio colectivo se transforma en papel mojado, ¿no? Y lo mismo, no te permiten hacer asamblea en tu lugar de trabajo, si hay despidos, si hay pelea por salario, salvo que te dé permiso el empresario. Bueno, o sea, nunca te va a dar permiso, no vas a poder organizarte para protestar, o se te va a dificultar mucho. Limita enormemente el derecho de huelga hasta casi liquidarlo en un montón de actividades. O sea, es un ataque en regla como no veíamos en las condiciones de la clase trabajadora desde la dictadura del 76, ¿no? No veíamos un ataque al derecho laboral de esta forma, que por otro lado es inconstitucional, porque Argentina es parte de tratados internacionales que señalan que se pueden hacer cambios progresivos pero no regresivos en las condiciones laborales. Pero bueno, este gobierno no le importa ni lo que vota el Congreso. Cuando tiene una ley que no le gusta, no la cumple. Cuando hay un tratado internacional que lo limita, hace como que no existe. Y bueno, esperemos que sea la calle la que le ponga el límite, como ha ocurrido durante todo el gobierno de Milei. Solo cuando hubo protestas masivas es que el gobierno tuvo que retroceder. Habló de las leyes que se votan.
Sí, bueno, y obviamente que durante 2025, recién lo hacía referencia usted, digo, discapacidad, pediatría, lo relacionado a las universidades. Primero preguntarle, bueno, ¿qué se termina aprobando en el último presupuesto, ¿sí? En el presupuesto actual? Y si, bueno, ahora el gobierno tiene que dar cumplimiento porque hubo rechazo a los vetos. Tengo entendido también, Cristian, que lo relacionado a universidades, sí, creo que discapacidad y pediatría también, digamos, fueron derogados los artículos que intentó hacer aprobar el gobierno en diputados y en senadores. O sea, ahora debería de dar cumplimiento el gobierno en aquello que fue rechazado en su momento. Desde ya, porque efectivamente en la Cámara de Diputados, el capítulo 11 del proyecto de presupuesto, donde el gobierno quiso colar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, no fueron aprobados. O sea que son dos leyes que están vigentes y también la de emergencia en pediatría, la del Garrahan, que esa no fue incluida ahí, así que son leyes vigentes. El gobierno no las quiere cumplir, no las viene cumpliendo, y bueno, y eso lo tiene que obligar la justicia. En el caso de discapacidad tenemos fallos muy, muy claros que obligan al gobierno a hacerlo, y bueno, y ahí los propios funcionarios que incumplen están en una situación difícil. Y por otro lado, en las universidades ya hubo fallos también que dice que tiene que implementarse, pero te digo, yo soy docente universitario y el salario sigue congelado desde octubre, y el 50% de aumento que establece la ley a salarios que están prácticamente congelados de hace 2 años, no se está cumpliendo, ¿no? Así que digo, es un gobierno que ha dicho, si no me gusta una ley no la cumplo, lo cual es insólito porque es absolutamente inconstitucional lo que está haciendo, pero bueno, tiene una Corte Suprema totalmente permisiva con cualquier disparate que el gobierno se le ocurre. No teníamos antecedentes de leyes votadas por el Congreso y que luego un gobierno, porque dice que no le gusta, no las cumple. En este caso, votadas varias veces con más de 2/3, porque no es fácil derrotar un veto. Es decir, un veto requiere 2/3 de los votos de cada una de las cámaras, lo cual es bastante complicado, y sin embargo en este caso se hizo, y pese a eso el gobierno está incumpliendo estas leyes. La ley de financiamiento para las universidades o educativo, Cristian, ¿esta tampoco se puso en vigencia? No está en No vigencia, está en ¿no? El vigencia. gobierno, ninguna de las tres leyes en la que fue derrotada su postura, en la que fue derrotado el veto, el gobierno las aplicó. Solo en el caso del Hospital Garrahan dio un aumento de salario, pero el salario era un aspecto de la ley de emergencia, ¿no? Porque contemplaba otros ítems como un montón de recursos que el hospital en este momento no tiene. Y quiero señalar la perversidad en el caso de la discapacidad, porque mientras están comprobadas las coimas que había en la Andis, que ahora el gobierno ha disuelto para tratar de ocultar su responsabilidad en lo que venía ocurriendo, sin embargo, se llevaban las coimas por un lado y recortaban prestaciones por otro y despedían laburantes por otro, ¿no? Esa es la perversidad que viene teniendo el gobierno con la discapacidad, donde uno verdaderamente ya no entiende cómo esta crueldad de a una persona con discapacidad, privarla de su pensión o de la atención médica, lo hacen mientras hacen las coimas y nada, y siguen como siga, ¿no? Diríamos si fuese un partido de fútbol. Es verdaderamente muy, muy indignante, ¿no? Lo que viene ocurriendo con el sector. Déjeme preguntarle qué lectura hace, qué opinión le merece. Bueno, lo ocurrido, por supuesto, estamos teniendo mucha repercusión de lo ocurrido en Venezuela, con Estados Unidos, y cuál puede ser su repercusión aquí en la Argentina, si es que la hay, la habrá. Mira, yo soy totalmente contrario a lo que ha hecho Donald Trump. No, nadie lo puso como policía del mundo o como gendarme para tener que intervenir en otro país, secuestrar al presidente de ese país y llevarlo a Estados Unidos, además con cargos que después dijeron que no eran, ¿no? Porque supuestamente esgrimían que Maduro encabezaba el cártel de los soles, y Cilia Flores, su esposa. Y una vez que está detenido en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dice que no existe algo como el cártel de los soles.
Y esto lo digo desde una posición opositora al gobierno de Maduro, al cual yo critico fuertemente por muchas cuestiones, por el autoritarismo político, por haber descargado la crisis sobre su propio pueblo, por la hipocresía de su discurso. Pero eso no me lleva de ninguna manera a avalar lo que es un acto de injerencia imperialista brutal que tenemos que denunciar abiertamente, ¿no? Y también la complicidad de una derecha venezolana que ha llamado a la intervención extranjera contra su propio pueblo, ha avalado bombardeos, como ha habido en Caracas, con más de 100 muertos, en los enfrentamientos que hubo y en los bombardeos que realizó Estados Unidos, y las amenazas que ahora hace sobre otros países, porque Trump amenaza intervenir en México, amenaza intervenir en Cuba, amenaza intervenir en Colombia. Y esto es una barbaridad. Él se cree que somos colonias, que como si fuésemos nuevos virreinatos, pero en vez del Reino de España, del Imperio norteamericano. Y esto es algo que no se puede permitir y hay que repudiar abiertamente, ¿no? Creo que ese es un punto clave, que hay que tomar conciencia de esto y uno puede comprender a todo el exilio venezolano que en situaciones económicas muy difíciles y de persecución política tuvo que irse de su país, pero eso no justifica apoyar una intervención extranjera sobre su propia tierra. Es como si nosotros, porque tuvimos la dictadura genocida de Galtieri, hubiésemos dicho sí, que invada Margaret Thatcher y resuelve lo que acá se hace. Y nadie dijo eso. Los que combatíamos la dictadura estábamos por la derrota británica en la ocupación colonial de las Malvinas. No dijimos que vengan y tomen todo el territorio. Bueno, no se puede justificar, digo, el apoyo a un déspota como Donald Trump, que en su propio país además persigue a los inmigrantes, los deporta, incluso a los inmigrantes venezolanos, con una policía política, la ICE, la de persecución a los inmigrantes, que bueno, mata hasta a la propia población norteamericana, como ocurrió hace pocos días en Minneapolis. Y bueno, es un déspota que cree que nosotros tenemos que ser esclavos coloniales de ellos, y eso no se puede permitir. Lo de Venezuela es un paso en ese sentido, en lo que consagra el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que dice: América Latina es nuestra y la vamos a controlar como queremos, nos vamos a quedar con todos sus recursos, en el caso de Venezuela con el petróleo, así que creo que esto no puede permitirse y tiene que tener el mayor de los repudios. Cristian, lo traigo nuevamente aquí, digamos, a la provincia de Buenos Aires en este caso, ¿no? Como diputado provincial, eh, cómo es, cuál es su parecer hoy del funcionamiento también de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? ¿En qué se puede mejorar desde vuestro punto de vista? Mira, lo primero es que creo que ahí el gobierno nacional tiene que devolver los fondos que se llevó de la provincia, ¿no? Son fondos que superan el billón de pesos y no puede ser, el billón de dólares, perdón, es mucha la plata que debe el gobierno nacional a la provincia y es una barbaridad. No puede ser verdaderamente que no devuelva los fondos. Ahora, en ese marco, las prioridades del gobierno provincial no han sido mejorar los ingresos de los que menos tienen, en lo que hace a su responsabilidad, que son los docentes, que son el sector, que es el sector salud, y también compartida con las intendencias los ingresos de los municipales, que son bajísimos, en algunos casos ingresos de indigencia. Por eso me llama la atención que en una intervención que tuvo el Carly Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, haya dicho que su preocupación es darle la reelección indefinida a los intendentes, cuando acá tenemos un problema de ingreso de los municipales que tendría que estar en el eje de la agenda y no si se van a reelegir los intendentes por siempre, ¿no? Yo creo, insisto, que ha habido licuación de ingresos también entre los trabajadores provinciales, que bueno, que nada tienen que envidiarle a la caída de ingresos que ha tenido el sector público nacional. No ha habido una mejora ni de los docentes, insisto, ni del sector salud, donde tenemos todavía 20.000 trabajadores y trabajadoras que lo hacen en situación de precariedad, en situación de becarios, y donde se viene incumpliendo la promesa de pasarlos a planta permanente. En algunos hospitales los turnos enteros de enfermería se hacen con becarios. Y esto no puede ser, hay que garantizarle los derechos laborales a todas y todos en todas las áreas donde tiene
directamente incumbencia el Estado provincial. ¿Qué ha quedado pendiente, si es que ha quedado algo pendiente, Cristian, en lo que se refiere a, digamos, algún proyecto de ley o algún debate que se quiera llevar al Congreso? Bueno, no, en el Congreso Nacional muchos temas. Creo que un tema clave ahora es, lo que pasa es que estamos en una situación donde hay que defender cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que, por ejemplo, la Bueno, ley de glaciares, no, todo no quiero, 2025 fue así mayormente en fue cada una de así, las fue sesiones, así, ¿no? se logró en alguna agenda. Yo creo que un punto es volver a insistir con jubilados que están ganando, teniendo ingresos de hambre y de miseria verdaderamente. No puede ser esto, la mirada para otro lado que hay respecto a la situación de jubiladas y jubilados. Por ejemplo, con solo derogar el decreto 70-2023 con el que inició su acción el gobierno y que está anulado ya en la Cámara de Senadores, pero nunca se trató en diputados, se subirían 100.000 pesos por jubilado. O sea, porque ahí es donde se anuló la fórmula anterior de actualización, que si se hubiese mantenido, hoy las jubilaciones estarían 100.000 pesos más de lo que están ahora, que sigue siendo muy poco, pero es más de lo que reciben actualmente, ¿no? Donde además el gobierno vetó y consiguió por 3 votos imponer el veto en ese caso. Me parece que ahí jubilados es un tema clave que hay que recomponer los saberes. Si vos me decís una prioridad, esa la pongo antes que nada. La defensa de la ley de glaciares. Hoy fíjate cómo estamos teniendo una ofensiva para liquidar cualquier restricción a lo que se haga con el uso de la tierra, en la venta a extranjeros. El gobierno no ha puesto los recursos que tenía que poner para el combate al fuego, ¿no? Y fíjate, tenemos media Patagonia incendiada y no pasa nada. Hacen como que hacen algo, pero verdaderamente no han tomado ninguno de los recaudos de prevención. Bueno, hay muchas sospechas si eso es para la concentración de la tierra, qué hay detrás, pero lo cierto es que es una tragedia, ¿no? Un hecho terrible que están sufriendo, sobre todo en Chubut, y que bueno, que ahí hay que poner también los recursos, no permitir la liquidación de la ley de glaciares a favor de la megaminería contaminante. Esto lo viene enfrentando fuertemente el pueblo de Mendoza, que está movilizado a pesar de lo que votó su legislatura para flexibilizar la 7722, la ley que protege el agua en la provincia. Me parece que son algunos puntos claves. Otros temas centrales no tienen una traducción directa en el Congreso, como es la recuperación de los salarios y la preservación del empleo, ¿no? Que son puntos que vienen hackeados. Tal es así que en muchos sectores de trabajadores se ha generalizado el pluriempleo. O sea, vos tenés un trabajo formal, bajo convenio, pero no llegás a fin de mes y tenés que hacer otro trabajo cuando volvés del laburo. Vas a Uber, vas a pedalear, haces changas. Y bueno, y eso lamentablemente se está generalizando porque la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor. Ha caído fuertemente el poder de compra del salario y esto no se puede naturalizar, ¿no? Tiene que haber una recomposición salarial fuerte de la clase trabajadora, que es lo que está detrás del mercado interno pinchado, ¿no? Que es que la gente tiene, insisto, menos recursos, encima ahora te van a dar un nuevo saque con los servicios, ¿no? Donde el gobierno ya anuncia una nueva suba. Bueno, esto creo que no puede permitirse. Las energéticas están teniendo ganancias extraordinarias, pero cada vez se va una parte mayor del salario. Lo mismo podríamos agregar con el tema alquileres, donde nos habían dicho que con la derogación de la ley de alquileres iba a aumentar la oferta y a bajar los precios, y aunque aumentó la oferta, los precios subieron, están 40% más caros los alquileres que antes del decreto 70-2023 que liquidó la ley, ¿no? Así que me parece que son todos temas que hacen a la vida cotidiana de nuestra población y que son los que hay que tomar. Cristian, agradeciéndole como siempre la gentileza por atender aquí a Radio del Centro de Chivilcoy, bueno, poder hacer este repaso, ¿sí?, de distintos temas que forman parte de la actualidad, no solamente de lo que es el Congreso, sino que trasciende el Congreso porque, bueno, forma parte de la actualidad de la vida, ¿no?, de los argentinos, de los pobladores. Así que muchas gracias y seguimos en contacto, seguramente vamos a tener bastante también para charlar durante este 2026. Muy amable.
No, por nada, a disposición siempre que haga falta. Que siga muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Cristian Castillo, diputado provincial, con nosotros aquí en la mañana del centro, en este caso, diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, charlando en el arranque de esta mañana del centro en materia política, social, educativa, salud, bueno, de actualidad, en definitiva, de alguna de las cuestiones que también, insisto con esto, trascienden a lo que es el Congreso Nacional. Hacemos una primera tanda aquí en la mañana del centro y ya regresamos, donde nos vamos a estar metiendo quizás en el mundo del deporte.